Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me alegra muchísimo tenerlos por aquí una vez más para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, un universo lleno de glamour, pasión y, por supuesto, drama. Hoy vamos a desenmarañar un enigma que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, un supuesto enfrentamiento legal entre dos de las figuras más queridas y admiradas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Las alarmas han saltado y los rumores se han disparado como la pólvora, dejando a sus fans, incluyéndonos, con el corazón en un puño. ¿Qué está pasando realmente entre Hande y Kerem? ¿Es cierto que se avecina una batalla legal? ¿Y qué podría haber desencadenado esta inesperada tormenta? Prepárense porque en los próximos minutos vamos a analizar a fondo cada detalle, cada pista y cada rumor que ha surgido en torno a este supuesto conflicto. Vamos a bucear en las fuentes, a examinar las declaraciones y a contrastar la información para intentar separar la verdad de la ficción. Y por supuesto vamos a compartir con ustedes nuestras propias reflexiones y opiniones sobre este tema tan delicado. Pero antes de que nos adentremos en este mar de incertidumbre, quiero recordarles, como siempre, que su apoyo es fundamental para nosotros. Si les gusta el contenido que creamos con tanto cariño y dedicación, no duden en suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejarnos un like para que sigamos creciendo juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desvelar el misterio de Hande y Kerem. La verdad es que la noticia, o mejor dicho, el rumor, de un posible enfrentamiento legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin nos pilló completamente por sorpresa a todos. Después de su romance de ensueño, que nació y floreció en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, Love is in the Air, y que conquistó corazones en todo el mundo, la idea de que ahora podrían estar envueltos en una disputa legal es, cuanto menos, desconcertante. La historia de Hande y Kerem, como saben, fue mucho más que una simple relación de pareja. Fue una conexión que trascendió la pantalla y que se convirtió en un símbolo de amor y complicidad para millones de fans. Su química era innegable, su cariño evidente y su profesionalismo intachable. Juntos crearon una magia que cautivó al público y que los catapultó a la fama internacional. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones a veces toman caminos inesperados. La ruptura de Hande y Kerem, aunque dolorosa para muchos, fue un hecho que aceptamos con resignación, entendiendo que cada uno tenía derecho a seguir su propio camino y a buscar su propia felicidad. Sin embargo, la idea de que esa ruptura pudiera haber derivado en una disputa legal es algo que nos cuesta procesar. ¿Qué podría haber pasado para que dos personas que se amaron profundamente ahora estén enfrentadas en los tribunales? Las especulaciones son muchas y variadas, pero la verdad es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial de que exista una demanda o un litigio en curso. La información que ha circulado en los medios y en las redes sociales es, en su mayoría, no confirmada y a menudo contradictoria. Algunos medios aseguran que la disputa podría estar relacionada con temas económicos, como la división de bienes o los derechos de imagen. Otros sugieren que podría tratarse de un conflicto laboral, quizás relacionado con algún proyecto que tenían en común. Incluso hay quienes apuntan a problemas personales, como desacuerdos sobre la custodia de algún animal doméstico o diferencias irreconciliables en su relación. Sin embargo, repito, ninguna de estas informaciones ha sido confirmada por fuentes oficiales ni por los representantes de Hande y Kerem. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son moneda corriente. A menudo los medios y las redes sociales se hacen eco de informaciones no contrastadas, que se propagan rápidamente y que pueden causar un daño irreparable a la imagen de las personas involucradas. Por eso es fundamental ser cautelosos y no dar por sentado nada hasta que haya una confirmación oficial. En el caso de Hande y Kerem, la falta de información oficial ha dado lugar a todo tipo de teorías y conjeturas, muchas de ellas sin fundamento alguno. ¿Pero qué podemos deducir de todo esto? En primer lugar, que la relación entre Hande y Kerem, al parecer, no terminó en los mejores términos. Si bien es cierto que las rupturas suelen ser dolorosas y difíciles, la idea de que haya una disputa legal en curso sugiere que hay problemas subyacentes más profundos. En segundo lugar, que la presión mediática y la exposición pública pueden ser factores determinantes en el desarrollo de este tipo de situaciones. Cuando dos personas son tan famosas y están tan expuestas a la atención pública, cualquier problema personal o profesional puede convertirse en un asunto de interés nacional. Y en tercer lugar, que la verdad, en muchas ocasiones, es difícil de discernir en medio de la vorágine de rumores y especulaciones. Mientras tanto, los fans de Hande y Kerem se encuentran divididos y angustiados. Algunos se niegan a creer que sus ídolos puedan estar enfrentados en los tribunales y esperan que todo sea un simple malentendido. Otros, en cambio, se muestran más pesimistas y temen que la relación entre Hande y Kerem haya llegado a un punto de no retorno.
Lo cierto es que independientemente de lo que esté sucediendo realmente entre ellos, esta situación ha generado una gran decepción y tristeza entre sus seguidores. Muchos de ellos se sienten desilusionados al ver que el cuento de hadas que vivieron en la pantalla y fuera de ella ha terminado de una forma tan amarga. Pero, ¿qué pueden hacer los fans en esta situación? En primer lugar, mantener la calma y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas adultas y responsables, capaces de resolver sus problemas de la mejor manera posible. En segundo lugar, respetar su privacidad y no invadir su espacio personal. Es comprensible que los fans estén preocupados y quieran saber qué está pasando, pero es fundamental recordar que Hande y Kerem tienen derecho a resolver sus problemas en privado, sin la presión de los medios y las redes sociales. Y en tercer lugar, seguir apoyando su trabajo y su carrera profesional. Independientemente de lo que esté sucediendo en su vida personal, Hande y Kerem son dos actores talentosos y dedicados que merecen el reconocimiento y el apoyo de sus fans. Ahora bien, dejando de lado los rumores y las especulaciones, vamos a analizar la situación desde una perspectiva más objetiva. Es cierto que la ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para muchos fans, pero también es cierto que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Hande, por ejemplo, ha protagonizado varias series y películas de éxito, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, también ha participado en diversos proyectos y ha demostrado su talento y versatilidad como actor. Ambos han demostrado ser profesionales y dedicados, capaces de superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas. Además, es importante recordar que las relaciones, incluso las más exitosas, a veces terminan. No todas las historias de amor tienen un final feliz y no siempre es posible mantener una relación a largo plazo. La ruptura de Hande y Kerem, aunque dolorosa, es un recordatorio de que la vida no siempre es como la pintan en las películas y que las relaciones pueden ser complicadas y difíciles de mantener. Lo importante es aprender de las experiencias y seguir adelante con la vida, buscando la felicidad y el bienestar personal. Volviendo al tema central de este vídeo, la supuesta batalla legal entre Hande y Kerem, es importante reiterar que no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Los rumores y las especulaciones son solo eso, rumores y especulaciones. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de los representantes de Hande y Kerem, o por parte de los propios actores, no podemos dar nada por sentado. Por lo tanto, es fundamental ser cautelosos y no dejarse llevar por la vorágine de informaciones no contrastadas que circulan en los medios y en las redes sociales. En resumen, la supuesta batalla legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es, por ahora, solo un rumor. No hay ninguna confirmación oficial al respecto y la información que ha circulado en los medios y en las redes sociales es, en su mayoría, no contrastada y a menudo contradictoria. Es importante ser cautelosos y no dejarse llevar por las especulaciones hasta que haya una confirmación oficial. Mientras tanto, los fans de Hande y Kerem pueden seguir apoyando su trabajo y su carrera profesional, respetando su privacidad y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Para concluir, quiero agradecerles a todos por acompañarnos una vez más en este vídeo. Espero que hayan encontrado interesante y útil la información que hemos compartido con ustedes. Recuerden que nuestro objetivo es mantenerlos informados sobre las últimas novedades del mundo del espectáculo turco, pero siempre con respeto, objetividad y veracidad. Si les gustó este vídeo, no duden en dejarnos un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es posible que haya una batalla legal entre Hande y Kerem? ¿Qué podría haber desencadenado esta supuesta disputa? ¿Cómo creen que deberían reaccionar los fans ante esta situación? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Nos encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre los temas que abordamos en nuestro canal. Y por último, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para nosotros. Si les gusta el contenido que creamos con tanto cariño y dedicación, no duden en suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejarnos un like para que sigamos creciendo juntos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. No olviden dar like, compartir y suscribirse. Los esperamos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora bien, profundicemos aún más en las posibles razones detrás de estos rumores. Como mencionamos antes, las especulaciones giran en torno a temas económicos, laborales y personales. Analicemos cada uno de estos escenarios con mayor detalle. *** 1. El factor económico, división de bienes y derechos de imagen ***. Cuando una relación de pareja termina, especialmente una que ha estado tan expuesta al ojo público y que ha generado ingresos significativos para ambas partes, la división de bienes se convierte en un tema delicado. En el caso de Hande y Kerem,
su romance fue un auténtico filón para las marcas y las empresas publicitarias. Juntos protagonizaron campañas publicitarias, asistieron a eventos de alfombra roja y se convirtieron en la imagen de numerosos productos. Es posible que durante su relación hayan adquirido propiedades en conjunto, hayan invertido en proyectos empresariales o hayan firmado contratos publicitarios que ahora requieren una renegociación o una división de beneficios. Si no existe un acuerdo prenupcial, algo poco común en Turquía para relaciones de este tipo, la ley turca estipula cómo deben dividirse los bienes adquiridos durante el matrimonio o la convivencia. Sin embargo, llegar a un acuerdo amistoso puede ser complicado, especialmente si existen diferencias significativas en la forma en que cada uno percibe la contribución del otro a la relación. Además, los derechos de imagen son un tema complejo y valioso en la industria del entretenimiento. La imagen de Hande y Kerem juntos generó millones de dólares en ingresos para sus representantes, las marcas y las productoras. ¿Quién tiene derecho a qué parte de esos ingresos ahora que la relación ha terminado? ¿Pueden seguir utilizando su imagen conjunta en campañas publicitarias o eventos promocionales? Estas son preguntas que podrían estar en el centro de una posible disputa legal. *2. El ámbito laboral, proyectos en común y conflictos contractuales ***. Hande y Kerem no solo fueron pareja, sino también compañeros de trabajo. Su éxito en Senkalkam los catapultó a la fama internacional y les abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales. Es posible que durante su relación hayan planeado o incluso iniciado proyectos en conjunto, como la creación de una productora, la escritura de un guión o la participación en una película. Si estos proyectos no se completaron o quedaron inconclusos debido a la ruptura, podría haber conflictos contractuales o financieros que requieran la intervención de un abogado. Por ejemplo, si firmaron un contrato con una productora para protagonizar una película y luego se separaron, la productora podría demandarlos por incumplimiento de contrato. O si invirtieron dinero en un proyecto empresarial que no llegó a buen término, podrían estar disputando la propiedad de los activos o la responsabilidad por las deudas. Además, es importante recordar que la industria del entretenimiento es altamente competitiva y que las relaciones laborales pueden ser tensas y complicadas. Es posible que Hande y Kerem hayan tenido desacuerdos profesionales durante su relación, como diferencias creativas, conflictos de agenda o celos profesionales. Estos desacuerdos podrían haber contribuido a la ruptura de la relación y podrían estar influyendo en la forma en que se están resolviendo los asuntos pendientes. *3. La dimensión personal, desacuerdos irreconciliables y custodia de mascotas ***. Aunque los temas económicos y laborales pueden ser importantes, a menudo son los problemas personales los que desencadenan las disputas legales más amargas. En el caso de Hande y Kerem, es posible que haya habido desacuerdos irreconciliables en su relación, como diferencias de personalidad, incompatibilidad de estilos de vida o infidelidad. Estos desacuerdos podrían haber llevado a la ruptura y podrían estar impidiendo que lleguen a un acuerdo amistoso sobre los asuntos pendientes. Incluso aunque parezca trivial, la custodia de mascotas puede ser un tema de conflicto en las rupturas de pareja. Si Hande y Kerem compartían la responsabilidad de un perro, un gato o cualquier otro animal doméstico, podrían estar disputando quién se queda con la custodia del animal y quién tiene derecho a visitarlo. Aunque parezca absurdo, este tipo de disputas son más comunes de lo que se piensa y pueden ser muy emocionales y desgarradoras para ambas partes. ***El silencio oficial y su significado ***. La falta de una declaración oficial por parte de Hande y Kerem o sus representantes es un factor que alimenta aún más los rumores. En situaciones como esta, las celebridades suelen optar por el silencio para proteger su privacidad y evitar alimentar la especulación. Sin embargo, el silencio también puede interpretarse como una confirmación implícita de que algo está sucediendo entre bastidores. Si realmente no hubiera ningún conflicto legal en curso, es probable que los representantes de Hande y Kerem hubieran emitido un comunicado desmintiendo los rumores y tranquilizando a los fans. El hecho de que no lo hayan hecho sugiere que hay algo que están tratando de ocultar o que están negociando en privado. ***El impacto en sus carreras profesionales ***. Independientemente de si los rumores son ciertos o no, la controversia en torno a Hande y Kerem podría tener un impacto negativo en sus carreras profesionales. Los escándalos personales pueden dañar la imagen pública de las celebridades y afectar su capacidad para conseguir trabajo. Las marcas y las productoras pueden ser reacias a contratar a alguien que está envuelto en una disputa legal o que tiene una reputación negativa. Es importante recordar que la imagen pública es un activo valioso en la industria del entretenimiento y que las celebridades deben protegerla a toda costa. Si Hande y Kerem están involucrados en una batalla legal, es probable que estén trabajando arduamente para minimizar el daño a su imagen y para mantener su carrera profesional en marcha. ***La reacción de la prensa y las redes sociales ***.
Como hemos mencionado antes, la prensa y las redes sociales juegan un papel fundamental en la difusión de rumores y especulaciones. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su sensacionalismo y su afán por la primicia, han estado siguiendo de cerca la historia de Hande y Kerem, publicando artículos y noticias que alimentan la controversia. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en un hervidero de rumores, teorías y opiniones. Los fans de Hande y Kerem han estado expresando su apoyo a sus ídolos, debatiendo sobre las posibles razones detrás de la disputa y compartiendo información no confirmada. Es importante recordar que la información que circula en las redes sociales no siempre es fiable y que es fundamental verificar la fuente antes de darla por sentada. La prensa y las redes sociales pueden ser herramientas poderosas para difundir información, pero también pueden ser utilizadas para manipular y desinformar. ¿Qué pasará a continuación? Es imposible predecir con certeza qué pasará a continuación en la historia de Hande y Kerem. Sin embargo, podemos esperar que los rumores y las especulaciones continúen circulando hasta que haya una declaración oficial por parte de los actores o sus representantes. Si realmente hay una batalla legal en curso, es probable que el proceso sea largo y complicado, y que la información se mantenga confidencial hasta que haya una resolución final. Si no hay una batalla legal, es posible que Hande y Kerem emitan un comunicado conjunto desmintiendo los rumores